el propósito por el cual el apóstol escribe el libro. El tema dice que es la carta del gozo, le llaman la carta del gozo, y él lo escribe desde la cárcel. Qué interesante que desde la cárcel alguien pueda decir con todas sus fuerzas y todo su corazón: gozaos y regocijaos conmigo siempre. ¿Sí? Y otra vez os digo, regocijaos, dice en el 4 verso, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es decir, no dejen de estar gozosos. Si alguien que está privado de su libertad por causa del Evangelio, no por alguna injusticia que haya cometido, porque hay gente que está pagando lo que hizo y en la cárcel se convirtió y bueno, amén, gloria a Dios, le perdonó, pero está pasando ahí un tiempo. En cambio, alguien que por la causa del Evangelio, y la cárcel de antes no era como el de ahora, ¿no? Con tanta privacidad de todo, no solamente la libertad, sino de todo, la comodidad, la comida, la bebida, de todo. Y que pueda decir desde ese contexto, gozaos y regocijaos conmigo. No diciendo, gócense ustedes mientras pueden, ya les va a tocar, no, no. Dice, gócense conmigo. Dice, yo estoy feliz, estoy gozoso acá, en la presencia de Dios, y los invito a que ustedes se gocen conmigo. ¿Sí? O sea, es una cosa que realmente, si no es por causa de Dios y su presencia, no hay forma de regocijarnos. Y nos desafía a la vez. Que nosotros muchas veces perdemos el gozo por cosas muy insignificantes realmente. ¿Sí? Necesitamos fortalecernos en el Señor realmente. Y quería leerles un texto, versículo del capítulo 4 dice, el 10: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sí? Que es un poco el motivo por el cual escribe la carta. Al final, en la conclusión, él dice que Pablo está contento y muy agradecido con la iglesia de Filipos porque le ha enviado una buena ofrenda al apóstol Pablo, y entonces él en gratitud escribe toda la inspiración hermosa que hay en este libro, y al final dice directamente el motivo de su carta. Y él dice algo interesante aquí que me impactó tanto y quería mencionarles brevemente. Verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y esto debe, solamente ese versículo debe hacernos reflexionar. Eh, Hoy como creyentes vivimos en medio de muchas aflicciones y muchas necesidades. Una de ellas es la económica, ¿sí? Que realmente nos causa afán, ansiedad, aflicción. La mayoría de nuestras congregaciones padecemos esta situación. Pero, ¿qué es de la vida de este hombre de Dios para decir desde la calle de su situación? Dice, no es porque tenga necesidad. No lo digo porque tenga escasez. Dice, no tengo escasez, no tengo necesidad. ¿Cómo alguien puede decir que en esa situación, es decir, no tengo, y no lo estaba diciendo lo estaba diciendo realmente inspirado por el Espíritu Santo? Y yo digo, nosotros podemos quejarnos de decir que tenemos necesidades, que sufrimos, que padecemos, que nos falta un auto a 0 kilómetros, quizás, ¿no? Una casa más grande. ¿Cuáles son realmente nuestras necesidades? ¿Y saben por qué él no tiene necesidad? Porque lo que tiene es contentamiento. He aprendido a contentarme. Y ese es un tema que hoy más que nunca tenemos que, de parte de Dios, recibir, impartir a nuestros hermanos en las congregaciones, los que están ministrando en las congregaciones. No tengo necesidad, lo que tengo es contentamiento. ¿Sí? Una parte dice, estoy lleno con lo que usted me mandaron. Qué interesante esto, porque realmente es Dios, es su presencia, es Él el que nos completa. Me encanta esta expresión que lo usa luego él en Colosenses. Hay una hermosa versión en el capítulo 4, no, capítulo 3.
Dice, Él es nuestro complemento. ¿Sí? El Señor nos completa. Acá lo tengo. Voy a decirlo como lo dice ahí exactamente en Colosenses. Es el capítulo 2, verso 12. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué interesante. Es decir, somos el cuerpo de Cristo, decimos, ¿no es cierto? Pero Él como cabeza nos completa, nos llena. Si estamos completos, estamos plenos, y podemos decir, en Él, por eso dice, todo luego lo puedo, famoso texto, 12:13, De Filipenses. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Podemos en Cristo, Él es el que nos fortalece. Y al final, para no extenderme mucho, Él dice, esa es su experiencia, ¿sí? Esa es su firmeza y su situación. No estaba Él dependiendo de lo que ellos le enviaron, ¿sí? Pero Él luego también es un hombre agradecido. Porque no dice, yo acá ya no como, ya no bebo, no me importa. No. Dice, pero bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ah, qué hermoso. Vamos a ver, porque está hermosísimo ese texto. Porque uno dice, bueno, el pastor no tiene contentamiento, así que no hay que apoyarlo. Que el Señor lo ayude. No, porque dice ¿eh? No importa que Dios lo ayude. Pero esta iglesia era tan hermosa, una iglesia dice que... Y esta actitud de generosidad, ¿sí? Con hombres de Dios que están predicando el Evangelio en distintos lugares y demás, produce en ellos gozo, inspiración, fortaleza. Animo a decir, mire, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Si ellos no pueden estar en la cárcel, no están haciendo lo mismo que Pablo, pero a través de esa ofrenda generosa que enviaron, dice, están ellos participando juntamente con el apóstol Pablo de la misma situación. Les voy a estar junto con él. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partimos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Eso le dice a los corintios, ¿no? Dice, aquí ninguna iglesia me ayudó, ustedes no me ayudaron. Dice, que la verdad que vergüenza que nos digas una iglesia, ¿no? Pero los hermanos de Macedonia, es decir, esto de Filipo, de Macedonia, me enviaron no una vez, una y otra vez para mi necesidad. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mi necesidad. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y a la vez, el apóstol Pablo, ¿sí?, les está informando que el mensajero Epafrodito lo que envió, dice, lo recibió. Qué interesante, ¿no? Romántica. No es que se confundió y Epafrodito por ahí lo mandó a otro lugar. Recibí en abundancia el que enviaste a través de este mensajero maravilloso. Y tengo en abundancia lo que ustedes hicieron, en otras palabras, porque al fin y al cabo lo me tiene contentamiento, está ahí, él está gozoso igual. Pero esto más bien es un beneficio a favor, es en vuestra cuenta que se anotó. Esto es una maravilla realmente. Y al final él concluye con una bendición tan hermosa que otra vez lo utilizamos en otro contexto, pero se da en este contexto. En este contexto el apóstol Pablo suelta semejante bendición. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Porque a pesar del contentamiento y podemos esperar y podemos... hay necesidades, hay cosas que faltan. Pero Dios, mi Dios suplirá. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué precioso. Bien, hermanos, entonces estamos ya listos. Solamente como una breve introducción. Listo. No podíamos pasar tantas cosas preciosas que hay en estos libros.
y queríamos seguir compartiendo. Ahora estamos listos ya para escuchar a los expositores, ¿sí? A ver quién va a comenzar. Voy a comenzar yo como el más viejito de los tres. A ver, hermano José Luis, el más ¿Me joven. escucha bien, Pastor? Porque Sí, si va más volumen, mejor, sí. Filipos fue la primera ciudad fundada por Pablo en Europa. Fue una colonia romana habitada por soldados que habían sido ya héroes de guerra o que ya se habían ya jubilado y habían tomado esa ciudad. Eh, este, una conocida por su nacionalismo patriótico, que estaba formado por soldados ya veteranos y habían cumplido con su trabajo. Y esa fue la razón principal porque se resistieron al evangelio que Pablo les llevó. Eh, eh, Filipos fue la primera comunidad que Pablo fundó en Europa Oriental, escrita durante su primer encarcelamiento en Roma. Más o menos algo como para saber que nos va a ayudar a comprender un poco a cómo pensaban los Filipos. Eran unas tierras de colonia de Filipos. En esta tierra se consumó la derrota de la República, que luego fue a formar el imperio romano. O sea, primero Roma fue una república, pero había unos bandos que no estaban de acuerdo y entonces hubo una lucha entre ellos y ganó pues los que estaban con la idea de formar un imperio romano. Por tal motivo pues los colonos, los soldados estaban orgullosísimos de su tierra y de sus héroes, ¿no? Del hombre. Esta fue una iglesia luminaria. La iglesia de Filipenses, aún sin la presencia de su fundador, continuó llevando el mensaje aprendido de Pablo, aun cuando fueran perseguidos y rechazados por su pueblo. Los Filipos llegaron a convertirse en una iglesia muy activa y fiel. Al enterarse la iglesia de Filipos las necesidades por las cuales estaba pasando el apóstol, decidieron llevarle una ofrenda, una ayuda económica. Y encargaron esta labor a Epafrodito. Este escrito fue, entre otras cosas, una carta de agradecimiento a la iglesia por parte del apóstol Pablo por haber mandado una ofrenda para su sostenimiento. Luego de recibido pues la ofrenda, el apóstol le encarga a Epafrodito mismo que devuelva, que lleve la carta, ¿no?, de agradecimiento. Esta carta no solamente desarrolla una sola idea como algunas epístolas del apóstol, sino contiene una serie de mensajes cortos, reflexivos. Y en esta oportunidad yo he elegido hablarles del ejemplo de Jesús. Como recordarán, como les voy a recordar que esta colonia estaba formada por veteranos, hombres ya formados, viejos ya con mucho patriotismo. Ellos estaban orgullosos de su tierra y de sus hombres que habían luchado. Confiaban en sus hombres y en ellos mismos.
esta carta nos va a enseñar que Jesucristo no se sirvió de su posición para obtener algún beneficio. Hizo todo lo contrario, pues humilló a sí mismo accediendo a morir en una cruz, obediencia a Dios y por amor a los hombres. Cristo es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Como dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Por esto fuimos llamados, esto lo encontramos en Hebreos 12. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que él, al ser igual a Dios, como algo a que asegurarse o algo a que aprovecharse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los peores criminales. Pues Dios trabaja en ustedes, en nosotros, y les da el deseo y el poder para llegar a ser hijos de Dios y resplandecer como luminarias, como nos aconseja esta epístola en el mundo, porque Él es que concede al hombre arrepentimiento y el deseo de ir a la verdad, teniendo pues este sentir en nuestros corazones, por la cual debemos de agarrarnos de la palabra de vida y estar preparados para una vida de servicio. Ya no sea pues el complacer a nuestra naturaleza la que direccione nuestras acciones, sino el deseo de servir a los demás. No escucharme solo a mí, sino a Jesucristo siguiendo su ejemplo, dando a las personas descritas en el Evangelio como son Timoteo, Epafrodito y hasta el mismo Pablo. No imitar a un combatiente, a un soldado, no imitar a otras personas más que a Jesucristo y los hombres que seguían sus huellas. Nuestra manera de vivir no debe ser moldeada por una admiración a un hombre alguno, sea personaje que haya combatido por nuestra liberación o nacionalista, o de repente por algún deportista o cantante talentoso, sino por el testimonio que dejó Jesús, aunque esto signifique persecución, burla y hasta muerte. El apóstol nos exhorta a participar del ejemplo de Jesús, pensando de la misma manera que recordemos pues que él renunció a sus privilegios y a todo beneficio y derecho. Él renunció a la gloria celestial, de su relación cara a cara con Dios, como dice la Escritura, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También renunció a su autoridad, se sometió en todo al Padre, buscó la voluntad del Padre y no buscó hacer su voluntad. Una relación favorable con Dios también fue la que dejó Jesucristo. Sintió la ira del Padre hacia el pecado encarnado en su persona estando en la cruz. Al decir en Mateo 27, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y no solo se despojó de sí mismo, a sí mismo, sino
no se estimó el ser igual a Dios, sino que adoptó atributos esenciales de la humildad. Así también se abstuvo de los derechos normales de todo hombre al aceptar la persecución, desprecio y sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz, como delincuente más bajo, colgado y expuesto a todas las burlas, injurias e insultos. La palabra griega igual a Dios define que son con exactitud lo mismo en tamaño, cantidad, cualidad, carácter y número, igual en todo sentido, similar en cantidad y clase. La carta a los Filipos ofrece como un ejemplo la vida de Jesús que sus seguidores deben de imitar. Debemos de imitar citando a dos personajes centrales dignos de imitar, como son Timoteo, que era un cristiano activo, que está constantemente preocupado por las demás personas antes de pensar en sí mismo, y Epafrodito, colaborador, compañero y ministrador de las necesidades del apóstol, quien arriesgó su vida para servir a Pablo en prisión hasta caer enfermo al borde de la muerte. Luego vemos parte de su propia historia del apóstol como ejemplo, cuando los judaizantes le siguen recordando su pasado, al igual que Jesús. Pablo no pone su confianza en la carne. Luego vemos una breve historia de su testimonio, como ejemplo cuando los judaizantes le siguen recordando su pasado, al igual que Jesús. Pablo no pone su confianza en la carne, diciendo, aunque yo también tengo motivos para ponerme mi confianza en ella, en la carne. Si alguien cree que pueda confiar en la carne, yo puedo hacerlo con mayor razón, dice el apóstol. Yo soy circuncidado al 8º día de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo, un ardor de gran celo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable e intachable. Y aunque aventajaba con todo esto a sus conciudadanos, todo esto el apóstol lo desechó. Todo título, sus logros, todos sus reconocimientos, tomándolos como basura, se hizo siervo, al igual que Jesús, para ganar la vida eterna. Enseñanza. Vivir como Jesús y el poder morir por Él no es sacrificio, sino el permanecer vivo para servir, amar y andar en unidad con los demás. Nos exhorta a participar del ejemplo de Jesús, despojándonos de los derechos que pensemos tener o que nos pertenezcan, por el bien de los demás. La verdad ciudadana se encuentra en los cielos, y que en vez de sentir un fuerte patriotismo y admiración por algún monarca, ahora su vida debe ser moldeada por Jesús, su nuevo rey. Esperar la transformación de la nueva creación. Concluyo pues que debemos tener una dependencia y una conexión cercana de Jesús, de la vida entera como una representación de la historia del Mesías. Saber que mientras más cercanos estemos de Cristo, seremos transformados por el Dios de la paciencia y de la consolación, quien nos dará un mismo sentir según Cristo Jesús. Sigamos, hermanos, pues, sus huellas.
Amén. Ya que mencionabas, quería solamente brevemente resaltar, dice en el capítulo 2, ¿no?, de Filipenses, que mencionó él, el apóstol dice, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué interesante es, ¿no? Haya, es un desafío para todos los siervos, consiervos, seminaristas. Estamos preparándonos para servir a Dios. Y esto es algo precioso. El apóstol dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? ¿Sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Él siendo igual a Dios, igual a Dios, él no se aferró y dice, no, ¿cómo yo voy a...? No, él no se aferró, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, ¿sí? Jesús se despojó y tomó la forma de siervo. Por eso es una honra y es un privilegio y no siempre merecemos. Este es un título muy grande, es decir, el siervo de Dios. Siervo de Dios es alguien que se despojó y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hasta dónde... Yo digo una cosa, hermano, pensemos en esto. Estaba meditando en esto tan tremendo, porque nos toca obedecer, tenemos que obedecer, los hermanos obedecen, pero ¿hasta dónde va nuestra obediencia? ¿Hasta dónde va mi obediencia? ¿Hasta que me enoje? ¿Hasta que me toquen algo que yo no estoy dispuesto? Es decir, Jesús se humilló y obedeció hasta la muerte, pues es la voluntad del Padre para él. Hasta la muerte obedeció. Pues hasta dónde nosotros somos capaces de obedecer si el Señor nos demanda en estos tiempos difíciles que nos tocó vivir también. Y es una pena, pastor, que muchas iglesias ahorita los pastores, misioneros, enseñoreándose de la iglesia. Hacen todo lo contrario que Jesucristo enseñó. Amén. Así es, hermano José. Por eso, para nosotros debe ser un gran desafío esto, ¿sí? Y tener siempre este sentir, haya en vosotros este mismo sentir. Amén. Y así como Cristo se despojó, es verdad, somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes, eso nos subimos en un pedestal. Pero Jesús, amén, amén, todo, pero Él se despojó para servir y se humilló para obedecer y obedecer hasta la muerte. Y no cualquier muerte, no es que le inyectaron ahí una muerte de cruz. Y por último dice, hasta que después, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, qué lamentable es cuando nosotros nos apuramos y nos exaltamos. Entonces ahí entra el orgullo, la vanidad, y caemos esta vez de allá de arriba donde estamos. Pero qué hermoso cuando nosotros nos toca, ¿qué cosa? Despojarnos, humillarnos, obedecer a la muerte. Y escuchen esto, y es Dios llegado su momento, cuando fuere tiempo, dice San Juan. Él nos exaltará, Él va a exaltar tu trabajo, tu servicio. No nos preocupemos que la gente no sepan tu sacrificio, lo que estás entregando, lo que estás dando. No nos preocupemos hacer ninguna propaganda, ni poner Facebook, que todo el mundo vea lo que está. Mira hermano cómo está. La vez pasada, hace tiempo, un pastor amigo que en la maternidad puso, estamos orando a las 6 de la mañana, y lo decía todo había como un orgullo, ¿no? Yo le escribí, gloria a Dios, hermano, qué espiritual, qué lindo.
No sé si se dio cuenta y no lo puso más, ¿no? Es decir, el Señor dice, hazlo en secreto. Si tú te levantes a las 6 o a las 5 o a las 4, no te que pongas por fe que todo el mundo sepa que estás. Y dice, hazlo en secreto a tu padre. Y si estás dándole a alguien, la gente, ahí le dimos algo a los niños, y ya pone Facebook, fotos. Que no Yo sepa sé tu que a veces mano. uno hace así para animar a la iglesia, pero hacer tantas cosas, es decir, lo que voy es que a veces nos desesperamos que nos reconozcan nuestro trabajo. No nos preocupemos, hermano, más bien trabajemos en lo invisible, ahí estamos mejor que nadie sepa. Cuando la gente sabe y comienza a aplaudirnos, a veces eso nos complica. ¿Sí? Jesús se humilló, él se escondía de las multitudes, ¿sí? Decía, no, 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 se escondía, no le digas a nadie, le decía, no andes contando. La gente yo contaba, y es otra cosa que otros lo digan. Pero pensemos, me encantó esta frase, hasta que el Padre lo exaltó. Amén. Y cuando es Dios quien nos exalta, el enemigo no tiene nada que ver. Amén. No, nada. Es precioso cuando Él lo hace. Amén. Llegado el momento. No fue una cosa que nosotros como que figureteamos ahí, ¿no? Así que hermoso, hermoso tema, hermano José. Realmente está para seguir ahí. Me entusiasma de poner a predicar, así que no, hermano, ahí nomás. Bien. Entonces, siguiente. Pablo está listo ahí. Pablo tiene bien afilada la espada. Está ahí que... Pablo Lezameta. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha muy bien, Pablo. Bueno, Así que... bueno, voy a continuar, ¿no? Con la exposición, voy a recalcar algunos puntos, lo que nuestro hermano José Luis no nos ha explicado. Pero en esta oportunidad quiero que participen mis compañeros, ¿no? No sé si me pueden apoyar con los versículos que les voy a dictar para que puedan leer, por favor. Nuestro hermano José Luis me puede apoyar con Filipenses 1:6, ¿no? Nuestra hermana Aide con Filipenses 1:21, ¿no? Nuestro hermano Alexis Altamirano con Filipenses 1:29. Nuestro hermano César Chávez con Filipenses 2:3. Nuestro hermano Carlos con Filipenses 2:8. Nuestro hermano David Aurelio, el hijo del pastor, Filipenses 2:9. Max con Filipenses 3:9, ¿no? Bien, hoy despertamos a todos. Julio César con Filipenses 3:13, y nuestro hermano Julio Blas con Filipenses 4:6. Y nuestro hermano Leo, ¿no? Con Filipenses 4:13. A ver. Amén, amén. Amén. A ver. Pero cuando yo les digo, por favor, hermanos. Bueno, voy a recalcar lo que nuestro hermano acaba de mencionar, ¿no? Me tocó, ¿no? La exposición de los libros de Filipenses. Vamos a ver, voy a dar un enfoque panorámico antes de dar un mensaje, ¿no? Así resumido, de un tema que he sacado, ¿no? De este libro, de esta hermosa carta del libro de Filipenses. El propósito que Pablo, al escribir esta carta a los filipenses, ¿no? Él quiso agradecer a la iglesia de Filipo, hermanos. ¿Por qué? Por ese regalo de amor que le dedicó esta iglesia de Filipo a Pablo. Es algo grandioso. Mientras Pablo se encontraba encarcelado, ¿no? Podríamos decir, estaba en prisión, una prisión romana. Él quería agradecerle por la amabilidad, por el amor que tuvo con él. Bueno, el lugar que Pablo escribió esta carta no era un lugar cómodo, ¿no? Era completamente sucio, como el pastor acaba de mencionar, y estaba inclusive con ratas, ¿no? Pero sin embargo, Pablo, al escribir esta carta, animó a los filipenses, pero a comprender algo importante, hermanos, que su fuerza estaba en Jesucristo y no en sí mismo.
Analizando estos 4 capítulos del libro de la carta de los Filipenses, nos vamos a encontrar 4 cosas importantes, ¿no? Cuando leemos los capítulos completos. Por ejemplo, en el primer capítulo Pablo presenta y dice que Cristo es nuestra vida. En el segundo capítulo nos habla que Cristo es nuestro ejemplo. En el tercer capítulo nos habla que Cristo es nuestra meta. Y en el cuarto capítulo Pablo nos habla que Cristo es paz. Pero también, ¿no? En estos 4 capítulos vamos a encontrar 10 versículos claves, ¿no? Cómo Pablo nos habla, ¿no? Para poder entender. No sé si podría dar lectura a nuestro hermano que le mencioné, por favor. El Filipenses 1:6, por favor. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Lo que Pablo nos está diciendo en esta porción de la palabra del Señor, cuando Dios comienza una obra de salvación en una prisión, hermanos, es muy confortable, pero también expresó su confianza en la habilidad de Dios para perfeccionar esa obra, ¿no? Es muy confortable saber que la obra que Él comenzó, ¿no? En cada una de esas vidas, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este primer versículo. No sé si el hermano podría dar lectura del segundo versículo, por favor. 1:21. 1:21 me toca a mi hermano. Sí, hermanita, disculpe, hermana Aide. A ver. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Es un versículo bien conocido, ¿no? En este versículo Pablo está manifestando que morir por Cristo no es una derrota, sino que tiene que ser arraigados en Cristo, hermano. Debe de ser la esencia de nuestras vidas, el objetivo de nuestras vidas. Como cristianos debemos tener una vida consagrada en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo en ese versículo, ¿no? No sé si mi hermano podría compartir Filipenses 1:21, el otro versículo, por favor. Filipenses 1:21. 1:21 me tocaba a mi hermano. Pero 1:29, disculpe, 1:29. A mí me ha dicho Filipenses 4, creo que me has dicho, hermano. Sí, está un poco más adelante, hermano. Pero ahorita Yo lo leo, hermano. A ver, por favor, hermana. Ya. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo que nos está diciendo que la gracia de Dios se manifieste a través de nuestro sufrimiento, hermanos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo ese versículo. Ahora, no sé si también Filipenses 2:3, el hermano nos podría apoyar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gracias, hermano. A medida que vamos por la vida exaltando a Cristo y ayudando a los demás, la característica de la humanidad genuina será inevitable. La humildad ante Dios, ¿no? Es una virtud que cada hombre necesita tener. Un espíritu de orgullo indica una falta de humildad ante Dios. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Filipenses 2:8. Hermano, por favor. Amén, amén. Sí, hermano César, por favor. 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesús, ¿no? Siendo Jesús, Cristo, se humilló a sí mismo, hermanos. Hizo para la gloria eterna. Pero algo importante nos habla este versículo, para nuestra salvación, ¿no? Filipenses 2:9, hermano, por favor. Creo que soy yo, David, Filipenses 2:9. Por favor, hermano. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gracias, hermanos. El nombre de Jesús se ha convertido en el nombre más exaltado aquí, ¿no? En la tierra y en el cielo, ¿no? Toda la gracia de Dios, esto nos confirma que la deidad de Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo es lo más importante para cada uno de nosotros.
Filipenses 3:9, por favor, hermano. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La fe es el reconocimiento confiado y continuo de la dependencia y confianza en Jesucristo. Sin Él, nada somos y nada tenemos, hermanos. Eso es lo que nos quiere decir ese versículo, ¿no? Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Pablo se había dado cuenta, ¿no?, que lo único que le importaba era vivir en Dios, siendo cada vez como Cristo. Es por eso que Pablo estaba admitiendo que él le faltaba crecer en santidad, ¿no? Él no decía que yo ya soy fortalecido espiritualmente, aún me falta crecer en santidad, ¿no? Eso es lo que Pablo nos está hablando en Filipenses 3:13. Filipenses 4:6, hermano, por favor. A mí me toca, ¿verdad? Sí, por favor, hermano Leo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al estar preocupado por una falta de confianza en la sabiduría de Dios, ¿no? Bueno, es deleitarse en su palabra, hermanos. Es un gran antídoto para nuestra ansiedad que muchas veces muchas personas, ¿no?, sufren. Pero cuando tu vida está controlada por el Señor y el Espíritu Santo, Dios te protege, Dios te guía, Dios te encamina, ¿no?, de esas preocupaciones que muchas veces uno tiene, ¿no? Filipenses 4:13, por favor, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, hermano. Cualquier obra que tiene Dios para ti, lo va a lograr, ¿no?, por su poder, ¿no? Y no vendrá nada contra ti, nada. Bueno, el tema que no saqué, resumí de todo este libro, ¿no?, es suplir nuestras necesidades, ¿no? Como tenemos como base bíblica Filipenses 4:19, ¿no? Si nosotros analizamos la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Vamos a encontrar algo de 3,000 promesas, ¿no?, que están escritas en la palabra del Señor. Todas esas promesas, ¿no?, a excepción de la salvación, tienen una cláusula dada por Dios. Cuando nosotros realizamos un contrato, siempre vamos a ver, ¿no?, vamos a detallar una cláusula, y esa cláusula tenemos que cumplirlo. Pero en esta oportunidad, ¿no?, estoy sintetizando, ¿no?, y explicando, dando un ejemplo que Dios siempre, en todas esas promesas que Dios quiere dar a sus hijos, siempre pone una cláusula, ¿no? Y todas esas cláusulas se convierten en promesas de Dios, pero son y están escritas para cada uno de nosotros. Si nosotros analizamos la palabra del Señor, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que la promesa más importante es la promesa de la vida eterna, de que el día del creyente muera, va a llegar a la presencia de Dios y verá a Dios, ¿no? Eso es la promesa eterna, hermanos. Hoy vamos a ver, ¿no?, cuáles son esas promesas. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús, ¿no? Eso es lo que tenemos como base bíblica de este pequeño tema, ¿no?, de Filipenses, ¿no? Esta es una promesa, en este versículo está escrita una promesa, pero si nosotros cuando leemos una promesa de Dios, lo que tenemos que hacer es ver, ¿no?, versículos antes para poder entender y entrar en contexto lo que nos está diciendo esta porción de la palabra en Filipenses 4:19. Dios, ¿no?, nos pone condiciones, hermanos, ¿no?, o premisas dadas por Dios, se podría decir,
porque sería falso si quedamos solo en este versículo, ¿no? Y con los restos no vamos a poder vivir, no vamos a poder cumplir muchas veces. Esta carta que Pablo escribió a los filipenses, ¿no? Pablo se encontraba encarcelado en Roma. Cuando comienza a escribir esta carta, Pablo fundó la iglesia de Filipos. Y Pablo comienza a predicar, ¿no?, la palabra de Dios. Muchas veces Pablo no se encontraba en ese lugar, pero Pablo, como fundador de la iglesia, siempre estaba al tanto, ¿no? Cómo seguía la iglesia, cómo seguía creciendo. Cuando Pablo comenzó a escribir esta carta, que estaba dirigido a la iglesia de Filipo, él se encontraba muy contento, muy satisfecho, ¿no?, por la gran amabilidad que tenía esta iglesia con Pablo, a pesar de las circunstancias que pasaba estas iglesias, no tenía muchos recursos. Pero lo que a Pablo más le impactó, ¿no?, es la gratitud que tenía esta iglesia con Pablo. Pablo jamás olvidó a esta iglesia, hermanos, de Filipo. Esta iglesia le estaba ayudando a Pablo, no le enviaba, le apoyaban económicamente, como el hermano acaba de mencionar, ¿no?, a través de Epafrodito. Esta iglesia ha reconocido el sacrificio que hizo Pablo. Esta iglesia, como les mencioné hace unos instantes, tenía pocos recursos, no tenía muchos recursos, ¿no? Pero esa iglesia aprendió, ¿no?, aprendió a ser dadivoso con lo que a ellos les proveía. Pablo contesta, ¿no?, le dice, le da gracias. Y en esa carta también le da ánimo a la iglesia de Filipo. Entonces, esa promesa que estamos hablando, que Dios proveerá, que Dios suplirá todas nuestras necesidades, ¿cómo lo vamos a poder obtener, ¿no? ¿Cómo vamos a poder aplicar en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces decimos, Dios va a proveer, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta promesa no es para todos, hermanos. Esta promesa es para todos aquellos, ¿no?, que somos hijos de Dios. Para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y por lo tanto, vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Es así que se va a poder activar esta promesa, ¿no? Mientras tanto, no se va a activar. Tenemos que cumplir esa cláusula que el Señor nos ha dejado. Pero si ya somos hijos de Dios, si ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hay otra premisa, otra condición que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Siempre, todo momento, tenemos que estar gozosos, contentos, pero tenemos que cumplir lo estipulado, lo que el Señor nos está encomendando, de dar, de ser generosos con otros. Una premisa es una condición, ¿no?, que es una promesa. Pablo le da gracias a Dios, ¿no?, a la iglesia de Filipo, por la generosidad que han tenido con él. De tal manera, hermanos, ¿no?, nosotros en nuestras vidas diarias, lo que tenemos que aplicar es la generosidad para que Dios cumpla esa promesa en nuestras vidas. Muchas veces tenemos que sacrificarnos, ¿no?, o muchas otras personas dan lo que les sobra, ¿no? Eso no le agrada a Dios. Como cristianos es necesario ser generosos con otros, ¿no? A los que están a nuestro alrededor, muchas veces cuando estamos bien económicamente, ¿no?, cuando el Señor nos provee, ¿no?, muchas veces tenemos gente alrededor, ¿no?, y no damos la vuelta, ¿no?, ni siquiera, solo nos enfocamos en un núcleo familiar, pero nunca queremos ser generosos con otras personas o con nuestro alrededor.
Muchas veces nos volvemos egoístas. Muchas veces están en nuestras manos que nosotros podemos apoyar, ¿no? Podemos ayudar, pero nos volvemos egoístas. Al principio estábamos leyendo una base bíblica de Filipenses 4:19, pero también hay otros versículos que se relacionan con este versículo. Por ejemplo, en Proverbios 11:23 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, ¿no? También en Lucas 6:38, dad y se les dará. Estos son versículos, ¿no? Bíblicos que están relacionados con otros versículos, con el versículo de Filipenses 4:19. Pablo, en esta carta, también nos exhorta, ¿no? Y nos dice, si nosotros no somos obedientes, Dios no va a cumplir con esa promesa que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pero Dios, a pesar de eso, es misericordioso con cada uno de nosotros, hermanos, en nuestras vidas. La generosidad es un aliento que se da a otras personas que están pasando situaciones difíciles. Por ejemplo, estamos estudiando, ¿no?, el libro de Filipenses, la carta, perdón, de Filipenses. La iglesia de Filipenses, de Filipo, tenía un corazón grande, tenía un corazón generoso, un corazón que quería dar. Dice la palabra del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Esta era la consecuencia de Pablo, que había enseñado a esta iglesia de Filipo, que ellos tenían que aprender a compartir. Habían aprendido a dar y también habían aprendido a compartir la palabra del Señor, ¿no?, a otras personas. Cuando nosotros recibimos un regalo, ¿no?, lo recibimos con alegría, lo recibimos con gozo. Pero ¿cómo nos sentimos, ¿no?, cuando uno da a los demás? O cuando uno da, muchas veces damos por compromiso, ¿no?, con tristeza. Lo que el Señor nos está hablando en su palabra, en esta carta, ¿no?, es que nosotros tenemos que dar con alegría, tenemos que dar con gozo, ¿no?, no con tristeza. Porque muchas veces, si damos con tristeza, no le agrada al Señor. Si damos por compromiso, por egoísmo, ¿no?, no le agrada al Señor. Muchas veces damos por apariencia. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que dar con alegría. Cuando tú das con alegría, la respuesta inmediata va a ser, inmediatamente el gozo es para ti, para quienes dan. El gozo es para quienes comparten, hermanos. Bueno, por el tiempo no puedo explayarme un poco más. También está en Mateo 31:40, ¿no? Pero voy a resumirlo. Dios, en esta porción de la palabra del Señor, en Mateo 25, del 31 al 40, Dios nos está dando el camino. Dios nos está dando el ejemplo, ¿no?, de qué es lo que debemos hacer, de cómo debemos compartir con los demás, cómo debemos invertir en el reino de Dios, ¿no? Invertir en el cielo, dice en Mateo 6, 19 al 21, es igual de ver por los demás, ir por los demás, por los que están necesitados, por los que tienen necesidades, ¿no? Tú puedes ayudar a mucha gente a poder cumplir ese deseo. Entonces, para ir ya concluyendo, ¿no?, este tema muy importante me impactó bastante, ¿no?, cómo se va a activar, ¿no?, esa promesa cuando nosotros aprendemos a compartir, ¿no? El Señor va a cumplir
o va a suplir nuestras necesidades. Esa promesa que Él ha escrito en su palabra. Cuando nosotros damos, cuando nosotros entregamos, pero con alegría, con amor y con gozo. Ese es todo, pastor, pequeño resumen que saqué del libro de Filipenses. Amén. Bien, Pablo Lezameta. Amén, amén. Gracias, pastor. Un pequeño resumen, dice. Muy bueno. Bien, bien, hermano. Él hablaba hacia el final del tema de la generosidad, del dar. Qué bueno es recordarnos estas grandes verdades que hace a la misión, a la obra misionera. Me hizo acordar una frase que leí, creo que en una iglesia, que dice: la misión se hace con las rodillas que oran, con las manos que dan y con los pies que van. Sí, qué interesante. Acá el punto era las manos que dan, ¿sí? Y es precioso cuando una congregación dispone sus recursos, ¿sí?, humanos y económicos para enviar. Y cuando son enviados, no olvidarnos de ellos, ¿sí? Porque a veces pasa que una iglesia los envía bien lejos, al principio lo apoya y después se olvidan de ellos. Que el Señor te ayude. Como ahí dijo por ahí, Dios los fortalecerá y Dios te guardará. Y ellos a veces en las congregaciones a veces hay gastos que no son tan urgentes. Yo hace poco, ¿no?, tengo un libro de un pastor coreano de Argentina que escribió. Se llama el libro La oración cambia la visión. Muy lindo. Y este hombre de Dios, muy humilde, muy sencillo lo que él escribe, le tradujo un pastor conmigo. Y entonces él contaba su experiencia, cómo oran a la madrugada, cómo hacen ayuno. Y me impactó cuando tocó el tema de la misión. Entonces ellos tienen misioneros, varios misioneros que han por el mundo. Y entonces ellos le apoyan, ¿sí?, con un buen salario a los misioneros. Entonces él contó que en su país, no me acuerdo si es Estados Unidos o Corea, vino una crisis económica muy fuerte, devaluación, todo. Entonces la economía bajó totalmente. Entonces dice que ellos hablaron: ¿qué hacemos? ¿No? O le damos el salario a los misioneros, o lo que estamos acá, aparte de el pastor, había varios pastores, trabajadores de la obra, o no le damos a ellos, o qué hacemos nosotros. Dice que él dijo: no, nosotros no recibamos, pero enviemos a la misión. Qué tremendo, ¿no? Así que ellos no recibieron salario, pero no dejaron de respaldar a los misioneros que estaban en otros lugares. Y dice, y Dios bendice esta actitud. Dice: al poco tiempo milagrosamente salimos de la situación y continuamos. Dice, ¿qué compromiso con la misión, ¿no? Realmente nosotros tenemos varios pastores misioneros coreanos, inclusive nuestro presbiterio comenzó también en Argentina, hemos trabajado con pastores misioneros coreanos. Y es tremendo la claridad que tienen la visión ellos en cuanto a la misión, en el sentido no solamente enviarlos, sino respaldarlos, ¿sí?, sostenerlos bien. Una iglesia como la de Filipo, como hermano, generosa, respaldando la misión, es decir, lugares donde no se han predicado el evangelio, ir a ciertos lugares donde hay mucha necesidad de recursos. Eso es también, acá vemos el bíblico, no solamente que, bueno, te vas con el poder de Dios, amén, estamos primero el poder de Dios, el fuego, la unción, la preparación, el seminario, todo. Y también una iglesia generosa, qué hermoso, ¿no? Claro que esto no debe limitarnos, porque hay veces que la iglesia apoya, hay veces que no. Pero sin embargo, esta iglesia de Filipo es un ejemplo, ¿sí?, como iglesias coreanas, de Estados Unidos, de Corea, que responden. Que me escuché, tengo otro libro de otro pastor, varios pastores coreanos,
que se llama La iglesia se levanta, creo que se edifica de rodillas. La iglesia se levanta de rodillas. También por eso se llama Pildunyum. Tremendo. Este hombre falleció hace unos meses, partió con el Señor. Ya estaba jubilado. Un hombre tremendo. Levantó una de las iglesias más grandes en Corea. Tremendo. Yo lo conocí, tuve la bendición de conocerlo. Se hizo un evento en Argentina, en la ciudad de Mendoza, y entonces pude ir con mi esposa, y lleva un pastor también de Piura fue, y yo leí sus libros, escuché testimonios de él, y ese libro que él tiene es el testimonio que él cuenta, de qué manera ha servido, ha trabajado, un corazón rendido, entregado. Uno ve una iglesia grande, qué hermoso templo, uno piensa como que fuera algo mágico, no. ¿Cómo han servido tanto? ¿Cómo han servido? Y lo que más me impacta de ellos, tener cerca a ese hombre, fue impactante escucharlo de cerca, ¿no? Con la sencillez y la profundidad y la vivencia que han tenido. Y contaban de que no solamente tenían una congregación muy grande, un templo hermoso que parecía una nave espacial, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo invierten en templo y no invierten? Uno puede juzgar, ¿no? No están invirtiendo en la misión. Pero sin embargo, yo me acuerdo que no tenía uno, tenía cientos, escucho eso, cientos de misioneros por el mundo entero, sostenidos por la... Y uno de los misioneros era un pastor amigo nuestro, casi un mentor, Honchel Ring, el traductor de los libros de él, que ha sido nuestro profesor, ha sido el que nos empujó para la obra, ¿no? Con mi esposa. Él ha sido en realidad pastor de mi esposa. Después yo, cuando me casé nos unimos. Cientos de misioneros en el mundo entero sostenidos. Qué compromiso con la misión. Ahora escuché otro testimonio, ya que estamos, porque este punto es muy importante en la misión, ¿sí? Empaparnos con él. Así que lo que tocaba pastor, hermano Pablo, muy bueno el tema, la generosidad en apoyar la obra y motivar a los hermanos. Hay gente con recursos, hay gente que puede hacerlo, pero no tiene la visión misionera. No estamos inculcando, quizás enseñando bien en cuanto a la misión. A veces se invierten innecesariamente en otras cosas, ¿sí? Y tenemos que ver eso. Amén. Entonces, escuché otro testimonio. Esta se llamaba una iglesia en Corea, creo que Corea se llama la iglesia de Lata, ¿sí? La iglesia de Lata. Ahora decirse de Lata, ¿por qué le llamaban eso? Porque era toda la iglesia era de Argentina, le dicen chapa, pero acá calamina. Era todo de calamina, es decir, el techo y las paredes eran todas de calamina, ¿sí? Muy sencilla. Grande la iglesia, pero toda de calamina. Y no es que no habían crecido, la iglesia creció tremendamente, pero ellos no invirtieron ningún centavo en no invirtieron casi nada en la construcción, en hermosear el lugar donde ellos congregaban, no, sino que todo lo que ingresaba, todo lo daban para la misión, al mundo entero. Qué impresionante. Hacer socorro social donde hubo terremotos, donde hay niños desamparados, llevar allá, es decir, cantidad de recursos que podían invertir ellos en hacer un hermoso lugar, ellos nada. Y dicen que en esa iglesia, que cuando usted pasaba por ahí, escuchaba que estaban ellos alabando al Señor, esa coreana, alabando al Señor, dice que parecía que se movía todas las calaminas, se movía todo, sacudía, cuando ellos oraban todos juntos, un poder de Dios tremendo, que temblaba todo el lugar, usted entraba ahí llena de fuego, llena de Dios, es tremendo. Realmente el corazón misionero, Dios pone un corazón misionero porque Dios es misionero, de tal manera amó que envió a su único hijo. Qué precioso, envió a su único hijo. Y nos gozamos cuando vemos congregaciones, y hermanos, yo también realmente vinimos como misioneros, podríamos decir, de Argentina a Piura, y al principio sufrimos muchas necesidades, muchas, y con el tiempo Dios nos contactó con personas, muy bendecidas y muy generosas,
y nos han respaldado por años, hermano. Y qué precioso, un corazón generoso. Uno de ellos era un coreano, un empresario hermano coreano, y otro era otro empresario argentino y así. Gente preciosa, generosa, hermosa, respaldando, ¿sí? Acá en la parte económica, orando. Y en la pandemia se cortó el testimonio, ¿no? En la pandemia, porque los recursos de Argentina no había, no llegaba, y se cortó totalmente. Pero sin embargo, ¿ahora qué hacemos, Señor? Y sabe que Dios comenzó a bendecir en nuestra congregación. Después de la pandemia, nuestra iglesia, la economía se duplicó mucho mejor que antes de la pandemia. Cuando se cortó allá, el maná que venía de allá, Dios proveyó de acá. ¿Sí? Gente que Dios tocó, jóvenes que antes no tenían ni para el pasaje, ahora ya trabajan y son bendecidos, empiezan a respaldar la obra. Qué lindo, ¿no? Que los jóvenes con esa visión crezcan, es decir, respaldar la obra misionera, a su pastor, a los colaboradores. Qué hermoso, hermano. Así que, como decía Pablo, es para seguir, sí, es para seguir. El tema de la misión, esto es respaldar la misión. Las rodillas que oran, los pies que van, pero qué hermoso las manos que dan, ¿sí? Pues hay mucha gente que no puede, ay, tengo mucho trabajo, ay, mano, que tengo mucho trabajo, qué bendición, así que vas a dar mucho entonces para la misión, qué lindo. Donde hermano, mis pastores, yo no puedo apoyarlo, tengo mucho trabajo, amén, entonces apoya económicamente, apoya ahora tu servicio, si te lo hace a Dios, pero apoya a tu pastor, ayuda al misionero que está allá lejos, allá en el cerro, ayúdalo, apoya, hermano. Amén, bien, gloria a Dios. Seguimos entonces acá, le toca a David. Muy bien, Pablo, muy bien. Buenas noches. Bueno, no, claro, está en serio. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Me avisan cualquier cosa si no. ¿Escucha bien? Está bien, está bien. Bien. Gracias, hermano Mejía. Buenas noches con todos. Seguimos con la exposición de hoy. Hoy voy a hablar acerca de un tema muy enriquecedor, muy espectacular del libro de Colosenses. Ahí a mí me va a estar apoyando con compartir las diapositivas. Está Yamir, sí. Ahí está, sí. Está que come, pero ahí está. Sí. Después va a compartir seguro. Hoy voy a hablar acerca de un tema, no tantos temas que hay en Colosenses, pero algo que me gusta, impacta, así como joven, que me toca compartir también, es la plenitud de vida en Cristo. ¿Sí? En la siguiente diapositiva me gustó esa imagen, ¿no? Dice completos en Cristo, la plenitud de vida, está en el libro de Colosenses, ¿no? Esto principalmente me voy a basar en los versículos que están en Colosenses capítulo 2, de versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 4. ¿Sí? Unas palabras claves que vamos a ver, que se las puse ahí como para que vean, copié así como está escrito en internet, que se puede conseguir todo, ¿no? La palabra plenitud, obviamente lo que vamos a ver, un concepto clave que vamos a hablar, que según el significado, ahí como ustedes pueden ver, dice que es estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. ¿Sí? Eso según un significado pleno, que es lo que vamos a hablar también, ¿no? Y otra palabra clave que vamos a compartir es el significado de acta, ¿sí? Está dentro de esos versículos que vamos a ir viendo. ¿Qué quiere decir acta? Dice relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta, una certificación, un testimonio, haciendo constancia oficial de un hecho. ¿Sí? Quedémonos con esos significados de la palabra acta y la palabra plenitud.
Sí. Los versículos que vamos a ver, para no leer todo eso, pues un poco extenso, he separado unos 4 versículos, de los cuales voy a hablar primeramente en el versículo 10, ¿no? Empieza a hablar de la plenitud de Cristo, de versículo 8, vamos a pasar al versículo 10, que dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Como habíamos visto, la palabra pleno, ¿no? Dice cuando algo ya alcanzó su perfección, cuando algo alcanzó el máximo desarrollo que puede tener. Me acuerdo, había visto una imagen, que lo compartí a los jóvenes, también lo compartí una vez que prediqué, de una persona, ¿no? Que estaba, toda la persona tenía varias piezas de como rompecabezas, ¿no? Todas de rompecabezas, y faltaba una pieza, ¿no? Y esa pieza, decía, ¿no? En la imagen, parecía re poético, re lindo, varios cristianos lo compartían, decían, esta pieza que falta eres tú, Jesús, ¿no? Como que la ponían. Sinceramente, a mí esa imagen no me gustó, no le puse me gusta, tampoco no es que no la compartí, no puedo decir por qué, si suena tan lindo, ¿no? Algo que hoy sí, Jesús es la parte que me falta para ser completo. No me gustó porque yo creo que Jesús en nosotros, como cristianos, como personas que amamos a Dios, que seguimos a Dios, Jesús y su persona tienen que ser todas las piezas, ¿sí? Es como que decir, las otras, es como que está diciendo que, bueno, las otras piezas son mi forma de ser, mi carácter, y Jesús es la pieza que me falta. Pero yo creo que la plenitud que habla el apóstol Pablo, si ustedes se dan cuenta de lo que venían hablando en Filipenses, para mí vivir es Cristo, morir ganancia, de lo que venía hablando el apóstol Pablo, de cómo es su vida, que él gozoso de la cárcel escribiendo, el apóstol Pablo, comenzó el pastor diciendo al principio, ¿no? Que no tengo necesidad de nada, él lo es todo, no importa cómo esté, porque todas las piezas en mi vida es Cristo. No importa mi situación, no importa cómo esté. Entonces, acá el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son completos en Él, ustedes llegan a ser plenos en Él. ¿Sí? No, sin Él, no es que me falta una pieza, si no está a Él, le faltan todas las piezas. ¿Sí? Son personas que andan por ahí como zombies, muertos andantes, que van, ustedes saben que se han dado cuenta, ¿no? Ustedes, personas que tienen más años, menos años de vida, pero se han dado cuenta, el ser humano ha sido creado con el propósito de sentir placer, ¿sí? Con el propósito de buscar algo que, digamos, que lo llene, de buscar algo, alguien que lo haga sentir placer, gozo, deleite, estar bien. Y aquellas personas que no creen en Dios, no creen en Jesús, lastimosamente lo buscan en otras situaciones. Puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser mujeres, puede ser, no sé, el trabajo, adicciones a la tecnología, al celular. Entonces ellos buscan como que algo que los hace sentir bien, algo que los sienten, porque ellos dicen, me falta. Y ustedes se dan cuenta, nunca van a ser suficientes. Van a querer más alcohol, más drogas, más vicio, más mujeres, más de fiesta, más de estar por ahí en la calle. Porque, ¿qué pasa? Cuando están solos, están sin eso, ellos se desesperan, llegan a un estado de depresión. Conocido a personas que si no salen, si no están con amigos, si no están con nadie, se deprimen, se ponen mal. Entonces ellos buscan la manera de cómo llenar, según ellos, ese vacío. Y sin Cristo nunca van a poder hacerlo, ¿sí? Aún estando en la iglesia, creo que a veces hay cristianos que nos falta. A veces tratamos de llenarlo con actividades, con hacer cosas, pero no buscamos realmente a la persona de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes están completos en Él, ¿sí? Que es la plenitud, estado de la perfección. Ustedes son perfectos en Él, ¿sí? Cuando Jesús venga, por segunda vez, se va a venir a buscar Él mismo, dice en Juan. ¿Sí? Yo me vendré a buscar a mí mismo. Él va a buscar a gente perfecta, a gente que se vea reflejado Cristo en Él. Que todas las piezas sean Jesús. Que muramos a nosotros, que seamos muertos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, para que Cristo viva en nosotros. ¿Sí? Para que las personas digan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su amor? Nosotros digamos, aquí está en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que veníamos hablando en las misiones. No, prefiero
abstenerme de comprarme algo para mí, darlo para la misión, apoyar, porque sé que ellos, esas personas que van a la misión, que van a ese lugar donde nadie quiere ir, están reflejando a Cristo, están reflejando el amor de Cristo. Entonces, esas personas están haciendo lo que hacía Jesús. Las personas son plenas. Aquellos que van, aquellos que dan, aquellos que oran. Están haciendo lo que Jesús hacía. Jesús hacía eso. Daba, oraba, iba. ¿Sí? Y esa fue la única comisión que nos dejó antes de irse. Que vayan, hagan discípulos. ¿Sí? Y tanto que podemos hablar de este versículo, pero continuamos en el versículo 14 y 15, que dice, anulando el acta de los decretos, anteriormente dice, perdonando nuestros pecados. Una vez que perdona nuestros pecados, anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Habíamos visto el significado de acta, que era algo que testifica un hecho. ¿Sí? O sea, un acta no es algo que es algo, no, yo creo que hizo así, o algo que supones que es, o que va a ser, no, es algo que ya pasó y lo testifican, ¿sí? Algo que sucedió y lo testifican. No es algo que hipotético o una hipótesis, no, es algo que ya pasó y está comprobado, por eso lo han firmado, porque están comprobados. Entonces es un acta. Y el acta que nosotros teníamos, ¿sí? Que Jesús, al morir en la cruz, lo anuló, es nuestra vida de pecado. Anulando todo aquello que el diablo te señalaba, te juzgaba, te decía, él es mío, porque él hizo esto, aquello, él es mío, porque mira cómo anda, mira cómo habla, él me pertenece, mira sus hechos, ¿sí? Mira, él mismo lo firma, él ha pecado, él miente, él lo firma, él roba, él lo firma, él se droga, él se alcoholiza, anda en otras cosas. En cada acción que hacemos es como firmar un acta de un decreto de Satanás en nuestra contra. Pero Jesús al venir, al morir en la cruz, él perdonó nuestro pecado. Una de las principales cosas que él hizo al morir en la cruz, morir por amor, es para que nuestros pecados sean perdonados, para que esa acta que Satanás tiene contra nosotros sea anulada, desaparezca. Como cuando Job fue, Satanás en los tiempos de Job fue donde Dios, a querer mostrarle un acta de decretos que había hecho Job, y no tenía nada en contra de Job. ¿Sí? Entonces Satanás dijo, déjame hacer algo para tener un acta, ir en contra, porque Satanás dice que va y no va a señalar, no va a juzgar. Mira cómo anda mira cómo anda aquello, mira que lo que hace dice que es tu hijo, dice que pero con Job no tenía nada. Entonces Jesús, al morir en la cruz, Satanás le dijo, mira Satanás, todo esto que dices, yo lo estoy pagando para anularte esa acta, para romperla, echarla fuera en la cruz del Calvario. Eso que se exhibió a Jesús muerto, derramando su última gota de sangre, solo le quedaba agua, por amor, diciendo todo está hecho, perdonándonos, incluso a los que aún seguían insultándolo, los que seguían escupiéndolo, burlándose de él, aún diciendo, aún ahí intercediendo por ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ahí, mostrando a todos los principales potestades, exhibió públicamente nuestro perdón de pecado. Exhibió públicamente cómo se anuló esa acta de lo que hizo Jesús, demostrando una vez que solo en Él somos plenos, solamente Él nos perdona, solamente Él es quien nos libera de poder pertenecer a otra cosa, al reino de las tinieblas. Solamente es a través de Él. ¿Sí? Solamente es a través de Jesús lo que Él hizo. Amén. Y otro versículo clave que me gusta en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo creo que debería ser base para nuestro estilo de vida, ¿sí? Para el estilo de vida de un cristiano. Tiene que ser ese versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confundimos y hacemos lo contrario que dice ese texto. Buscamos las cosas de la tierra. Empezamos a mirar lo que hay aquí en la tierra.
Empezamos a querer hacer tesoros aquí en la tierra. No, que quiero tener mi profesión, mi casa, mi auto para dejarle a mis hijos. Yo sé capaz que yo no lo disfrute, pero mis hijos lo van a disfrutar. Entonces piensan dejarle cosas materiales, cosas de la tierra, en vez de dejarle lo que es eterno, lo que realmente vale. Ustedes saben qué es comparado, no sé cuánto vive la persona más anciana, creo que a mí tiene una abuela de 110 años, ponerle que lo máximo que podamos, creo que sí, 100 y algo, ¿no? 102, 103, por ahí. Y más de 100 años tiene. Ponerle que 100 años sea un... Ahora dicen que lo máximo que se puede, el estilo de vida es 80 años, creo, ¿no? Pongámosle 100 años, ¿ya? Que sea. ¿Ustedes saben lo que es 100 años comparado con la eternidad? Lo que es 100 años comparado con el infinito. Yo creo que es como una gota en el océano, como un granito de arena en una playa. No es nada. Y nos enfocamos en esa pequeñez cuando empezamos a pensar en las cosas de aquí en la tierra. En vez de pensar, no, a mis hijos quiero dejarle un legado de Cristo, un legado de que sean personas que testifiquen, que evangelicen, que prediquen, un legado donde sus hijos y los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos adoren, alaben, ellos puedan salvar, por medio de ellos puedan salvar a otras personas, puedan predicar, hablar. Eso es mirar las cosas de arriba. Eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer plenos. Nosotros decimos que hemos resucitado con Cristo. Nosotros decimos que somos cristianos, que somos nuevas criaturas. Ya no nos enfocamos en las cosas de la tierra. ¿Sí? Uno dice que entonces no trabajo, no estudio, no hago nada. No, no. Es cada cosa que hagas, pensar en el cielo. Si yo trabajo, ¿para qué trabajo? No, para mi vida no. Trabajo para Cristo. Para en el trabajo predicar, donde quiera que estoy, hablar de Cristo. Mi sueldo, ayudar, diezmar, ofrendar, apoyar las misiones. Si yo estudio, ¿para qué estás estudiando tu profesión? ¿Para qué quieres ser ingeniero? ¿Para qué quieres ser doctor? ¿Para qué quieres ser abogado? ¿Para qué quieres ser futbolista? ¿Para qué quieres tu negocio? ¿Para qué quieres tu empresa? Ya no mirar la cosa de la tierra, no, para manifestar la persona de Cristo en lo que quiera que hagamos. Como doctores, como abogados, como ingenieros. Cada profesión, madre, eso es mirar las cosas de arriba. Ahí donde estoy, siempre hay alguien a quien predicar, mi jefe, mi compañero, quien esté ahí. Ser como Cristo. Eso es lo que nos tiene que dar plenitud. Tú dices, ay, algo me falta, te falta predicar, te falta más de Cristo. ¿Sí? Nosotros como nuevamente seminaristas ya sabemos, tenemos en claro esto porque estamos aquí, estudiamos la palabra de Dios, pero nuevamente es algo que el Señor siempre me va a hablar, me va a decir es, no te enfoques en las cosas de la tierra, empieza a enfocarte en las cosas de arriba. Si bien hay muchas cosas aquí en la tierra, muchas cosas que preocuparse, pandemia, leyes, cosas que hacer, pero siempre piensa en lo eterno. ¿Sí? No solamente pensar en el futuro, es pensar en lo eterno. Hay una frase que dice, no sé si te vio una película de Gladiador, creo que es casi como un versículo que él dice, no, soldados, compañeros, dice, lo que hagan en vida, ¿no? Resonará en la eternidad. ¿Sí? Ustedes, cristianos, seminaristas, futuros pastores, líderes, lo que hagan en vida va a resonar en los siguientes años, en el siguiente tiempo. Aún después de muerto van a hablar sus acciones, sus hijos, sus nietos, su familia, sus amistades. Van a seguir hablando lo que ustedes han hecho. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Miremos la cosa de arriba. ¿Sí? El último versículo que quería compartirles, el versículo 4 del capítulo 3, que dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿no? Y ya está diciendo ustedes, ya Cristo es su vida, todo se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Una vez que Cristo se manifieste en nosotros, toda la gloria que tuvo Cristo va a ser manifestada en nosotros. Ese que hemos leído en Filipenses, Cristo lo exaltó hasta lo sumo. Esa gloria que Dios le dio, no es que Cristo se manifestado en nosotros para que nosotros otra vez pasemos la cruz, no golpeemos, no. Ya la gloria de Cristo, ya Él estando la máximo, la manifesta en nosotros.
¿sí? Así que la plenitud en nosotros es Cristo, ¿sí? Cristo es quien nos hace pleno. La persona de Cristo es quien nos hace estar completos, llenos. Que Él sea todas las piezas, si tomamos esa imagen que les contaba al principio como referencia, que Cristo sea todas las piezas, no la pieza que me falta, no. Cristo, Él quiere serlo todo en nosotros, que así lo sea todo. Una vez que lo sea todo, se va a manifestar su gloria en nosotros. Nosotros vamos a reflejar a Cristo, por eso somos cristianos. ¿Sí? ¿Qué es ser un cristiano? Ser Cristo en la tierra. ¿Sí? ¿Estamos siendo Cristo en la tierra? ¿Realmente somos cristianos? Estamos en proceso de llegar a ser cristianos. Si decimos que somos cristianos, empecemos a manifestar su persona. De esa manera vamos a ser plenos. Si siente que le falta algo, busquen a Cristo, porque a un cristiano no puede faltarle nada. Cristo es quien lo llena todo, lo cubre todo, es todo en nuestra vida. ¿Sí? Por eso dice, Cristo es la luz. En su vida tiene que haber luz, no tiene que haber ni un rincón de oscuridad, porque Cristo, su luz, lo llena todo. Él lo completa todo. Amén. Así que bueno, esto quería compartirles acerca de la plenitud de Cristo en nosotros. Amén. Bien. Justo el versículo, los textos que él... Colosenses también es un libro precioso, realmente, y para mí siempre ha sido un libro maravilloso por el texto de que resalta el apóstol acerca del perdón, de la obra del Señor en la cruz de forma completa. Lo que él compartió, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Solamente parece algo muy breve. Un pastor muy apreciado, que yo hace tiempo, muchos años, escuché un mensaje precioso que habló sobre este texto y siempre me quedó esa imagen. Y entonces él contó su experiencia en cuanto a este pasaje. Siempre lo aplicamos a los no creyentes, en cuanto a si el Señor te perdonó, recibe a Jesús, pide perdón. Y nosotros, como creyentes, como pastores, como líderes, entonces él decía que él siempre sufría dolor de cabeza, un hombre usado por Dios tremendo, jaqueca, y sufría constantemente. Un hombre muy activo, muy ocupado y muy exigente consigo mismo. Pero él siempre dice que se daba cuenta que le faltaba más oración, visitar más, hacer más. Siempre había como culpa en él, ¿sí? De cosas que tenía que todavía cambiar, mejorar, y le faltaba. Y un día, orando en la mañana temprano, dice que buscando esta palabra, el Espíritu golpeó su corazón, diciéndole que el Señor perdonó todos sus pecados, los anteriores y los luego, que él no tiene por qué culparse ni condenarse por nada. Si Jesús, como compartía David, anuló el acto, lo anuló, no hay condenación. Dice que algo que él parecía que entendía y que lo predicó siempre, pero él en la práctica no lo comprendía bien. Él se vivía culpándose, condenándose por cosas que aún no había logrado, no había completado. A veces el tema con los hijos, hay cosas, en los recursos. En la obra pasa mucho como pastores, ¿no? Quizás no tenemos la iglesia que quisiéramos más grande, el ministerio más grande, o una vida realmente como uno debería. Y hay culpa, y sin querer, a veces nos condenamos. Entonces él decía, cuando él entendió este pasaje, Señor perdonó todo. Dice, ¿qué significa todo? Dice, todo completo. Por eso nosotros como creyentes y aún como presbiterianos creemos en la predestinación, que Jesús ya resolvió todo. Lo de antes, lo de ahora y lo que vendrán, ya lo resolvió. Ya estamos con Cristo sentado en lugares celestiales. Es una maravilla pensar así.
una maravilla. ¿Y sabes la experiencia de él? Que el dolor de cabeza que toda la vida sufrió, esa jaqueca terrible, dice que le desapareció, se sanó. Eso era una culpa que sufría su nervio, que se estaba golpeando, condenando, y en paz. No se condenó más, no se culpó más. No, gracias, me perdonaste todo. Me aceptas así como soy, sí, así como soy. Así me amas, sí, así te amo, así con toda tu fe. Qué maravilla. Y se me desapareció. ¿Cuántas enfermedades, cuántas cosas, cuánta gastritis, cuántas cosas nos liberamos? Hermano, miré que esto no es una cosa. Yo sé de pastores, así como lindos testimonios de los pastores coreanos, también escuché de algunos que murieron de cáncer, ¿sí? Tanto estrés, tanto culparse, tantas cosas, sin tanto, se les produjo un cáncer y murieron de cáncer. ¿Sí? Dos cercanos, dos que he conocido. Muy lamentables, ¿sí? Enfermedades que no han podido. La obra, la carga de los hermanos, las cosas producen mucho estrés, muchas cosas, mucha culpa, muchas cosas que... Y si no comprendemos bien esto, lo predicamos así teóricamente, el Señor nos perdonó todo, totalmente, los grandes, los pequeños, Él resolvió. Somos libres para estar en paz en nuestro corazón, dormir en paz, levantarnos, hacer la obra en paz, con nosotros mismos, con el Señor, con los demás. Él resolvió completa, no hay condenación. Amén, qué lindo esto. Muy bien, tenemos nuestro esperado y anhelado recreo.